Que dice la Biblia y el catolicismo, por ejemplo, estamos estudiando y creo que son temas importantes porque nos van a ayudar cómo compartir el Evangelio de manera efectiva y también para defender nuestra fe. Los domingos estamos con la historia de la iglesia, la historia del cristianismo y bueno, por lo menos yo disfruto, amén. Yo estoy estudiando, preparando los materiales y de verdad nunca, la Biblia es tan especial, tan profunda, que uno nunca deja de aprender. Así que el domingo empezamos una nueva serie que vamos a estar por algún tiempo en Mateo capítulo 13, hablando de las parábolas. Es que hoy quisiera dar el tema introductorio a esta serie que voy a empezar acerca de las parábolas en Mateo capítulo 13 y vamos a hablar justamente acerca de eso, de las parábolas. Mateo capítulo 13, versículo 10 al 17, por favor. Mateo capítulo 13, versículo 10 al 17. Mateo 13, versículo 10 al 17. Dice el versículo 10: Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Paramos allí por unos instantes. ¿Están todos? Mateo 13, 10 en adelante. Vamos a quedarnos en este texto. Nuevamente el versículo 10 dice: Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Ahora, los discípulos estaban muy extrañados con el Señor Jesucristo por el cambio que había tenido en su método de enseñanza. Al comenzar su ministerio, el Señor Jesucristo había sido bastante claro en enseñar las verdades relacionadas al reino de los cielos. Pero ahora empezó a enseñar por parábolas. Y las parábolas eran medias confusas de poder entender. Entonces los discípulos se extrañan y dicen: pero Señor, ¿por qué estás enseñando ahora por parábolas? ¿Por qué no dices las cosas tan claras y directas como lo hacías antes? ¿Por qué estás enseñando por parábolas? ¿Cuál es la razón de que estas importantes enseñanzas estén envueltas, tengan un envoltorio dificultoso de interpretación como son las parábolas? Marcos 4, 33 y 34 nos dice que ya el Señor Jesucristo estaba usando este método. Dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Entonces los discípulos se preguntan eso: nosotros entendemos y tú nos aclaras, pero ¿por qué a la gente les estás hablando ahora en parábolas? Y de eso vamos a hablar. ¿Cuál es el propósito de las parábolas? ¿Por qué el Señor Jesucristo utilizó las parábolas? ¿Qué son las parábolas? Verdades espirituales, amén. Verdades espirituales, pero que encierran con verdades cotidianas que encierran una interpretación especial y particular. Así es que de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a orar antes de continuar, por favor. Oramos. Amén. Muy bien, ya tenemos entonces con nosotros al hermano Gabriel. Bienvenido, está con su esposa, sus niños. Bienvenidos, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos. Ellos estuvieron en la primera parte, también nuestro hermano Clifford, su esposa. Bienvenidos, hermanos. Amén. Estuvieron en la parte americana presentando su ministerio. Lo que vamos a hacer, vamos a continuar y después pasaremos a presentar el ministerio porque ya habíamos comenzado. Amén. Muy bien. Estamos en Mateo 13 entonces, Mateo 13, versículo 10 en adelante. ¿Por qué entonces el Señor hablaba en parábolas? Los discípulos se preguntan: ¿por qué, Señor, les hablas en parábolas? Versículo 11 y 12, por favor. Encontramos la primera razón en este pasaje. Versículo 11. La primera razón. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Note por favor que la respuesta del Señor Jesucristo fue inmediata a la pregunta de los discípulos. ¿Por qué les hablaba en parábolas? Dice: porque a vosotros les es dada las enseñanzas del reino, pero a ellos no. Ahora, vea esto, el Señor en su ministerio fue bastante claro en sus enseñanzas, amén. Enseñó de forma muy clara, muy directa en sus enseñanzas, no solamente en sus enseñanzas, sino a través de sus milagros. Los milagros son las señales que confirmaban que Él era el Mesías. Pero a pesar de eso, la gente rechazó al Señor Jesucristo como el Mesías. En todo el ministerio del Señor Jesucristo encontramos un común denominador. Cristo predicando, enseñando las verdades del reino, anunciando que el reino de los cielos había llegado. Pero también encontramos una constante, que a pesar de que daba todas las señales esperadas por los judíos, ellos rechazaron. Fíjese por favor en Mateo capítulo 12, versículo 22 en adelante. Mateo 22, 12, versículo 22 al 24.
Mateo 12, 22 al 24 dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y él le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decían, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Vea cuál era la forma hostil de las personas en rechazar el ministerio de Cristo. Cristo está mostrando señales, está haciendo milagros, y lo que está comunicando es una forma tan evidente, tan clara, que no hay duda para un judío de que efectivamente Él era el Mesías, Él era el Cristo, el enviado. Pero sin embargo la gente está preguntándose y diciendo, ¿será este? Vea, están viendo las evidencias, están recibiendo la enseñanza clara y ellos están preguntando, ¿pero será este? Por supuesto que era él. Solo que ellos estaban dudando, no estaban dispuestos a aceptar el mensaje del Señor Jesucristo. Y peor aún los fariseos y los líderes religiosos, ¿qué dijeron? No, sino que por Belcebú. Él tiene un pacto con el demonio. Lo que él hace lo hace por el poder de Satanás. Vea a qué extremo habían llegado. Es decir, a un rechazo consumado del ministerio de Cristo. Mas no así los discípulos. Los discípulos, a pesar de que no tenían quizás tanto conocimiento como un líder religioso, habían recibido con mansedumbre la palabra y habían confirmado su fe en Él. Ellos creían, tú eres el Hijo de Dios viviente. Todo lo que vieron, todo lo que escucharon fue más que suficiente para que ellos recibieran el mensaje de Cristo, mientras que el resto de personas rechazaron el mensaje de Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces el Señor Jesucristo dice, ¿por qué les hablas por parábolas? Porque a ustedes que recibieron la enseñanza, a ustedes que tienen un corazón dispuesto, les es dada la enseñanza de forma clara, pero a ellos que rechazaron les voy a hablar por parábolas. Ahora, sigamos por favor con el versículo 11. Nos habla de los misterios, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿Qué es un misterio? Bueno, en el concepto bíblico, un misterio es una revelación que Dios va a dar de sí mismo o de su programa en una amplitud no antes revelada. Bien, eso es un misterio, no en el concepto que nosotros tenemos. En el concepto bíblico es una nueva revelación o una revelación ampliada de lo que Dios va a hacer o de Él mismo en su persona. Eso es un misterio. Ahora, Dios les dice, porque a vosotros les es dado a conocer los misterios del reino. ¿Cuáles son estos misterios? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es este nuevo misterio que les es dado a conocer? Fíjese por favor, Romanos capítulo 16, versículo 25. Romanos capítulo 16, versículo 25 en adelante, al 27. Entonces note, lo que Cristo está diciendo es, a ellos que rechazan la palabra, que no creen en mí, les voy a hablar por parábolas. Pero a ustedes que aceptan la verdad, les voy a hablar de forma clara. Bien, ustedes van a entender los misterios del reino. Ahora, ¿cuáles son estos famosos misterios del reino? Romanos 16, 25 en adelante dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, note, del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Bien, según el apóstol Pablo, ¿cuál es este misterio? Nos habla de un misterio que fue escondido, dice, desde la eternidad, pero que ahora les ha sido revelados para que obedezcan por medio de la fe, dice, para que obedezcan a Jesucristo por medio de la fe. ¿Cuál es este misterio? ¿De qué nos está hablando? Vamos a Efesios capítulo 3, por favor, para tener un poco más clara la idea. Efesios capítulo 3, versículo 8 y 9. Efesios capítulo 3, versículo 8 y 9. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿Qué gracia? De anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas.
¿Qué dice el apóstol Pablo? A mí me fue dada el aclarar y el hablar y el ministrar este misterio que fue escondido, dice, por todas las edades, que fue escondido desde los siglos. ¿Cuál es este misterio? Este misterio, hermanos, es la iglesia. Es la iglesia. Este misterio incluía el evangelio, y es la iglesia. Esta nueva revelación que Cristo y los apóstoles estaban dando tenía que ver con la iglesia. Recuerde que para un judío no entendían iglesia. ¿Qué es iglesia? Ellos no entendían este concepto. La planificación de salvación con consecuencias corporativas fue planeada desde la eternidad. El concepto de iglesia fue planeado por Dios, pero un judío no lo entendía. La formación de este nuevo cuerpo, el hablar de un nuevo cuerpo en Cristo, un nuevo cuerpo unificado, en el cual serían los creyentes, las personas que pondrían su fe en Jesucristo, serían insertados a través de la obra del Espíritu Santo. Todos estos conceptos eran nueva revelación. Usando el nombre bíblico, eran misterios que fueron revelados en el Nuevo Testamento. Y Pablo dice, a mí me fue encomendado el revelarlos este misterio de la predicación del Evangelio. ¿Cuáles eran estos misterios? Tenía que ver con la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La función de la iglesia. Este nuevo cuerpo donde se incorporaría a personas sin importar su raza, sin importar su condición social. Este nuevo cuerpo, que no es Israel, no es Israel. Entonces los judíos no entendían esto, no entendían el programa de Dios, cuándo Dios lo haría, cuánto tiempo demoraría, cuáles serían las circunstancias en que lo haría. Todo esto era nueva revelación. Este era el misterio. Es decir, ¿qué hablaba en parábolas? Le dice, a ustedes les voy a hablar de forma clara, a ustedes que aceptan, pero a los que rechazan les voy a hablar por parábolas. A los que no aceptan el mensaje, sino que no aceptan el mensaje, les voy a hablar por parábolas. ¿Y de qué hablaban estas parábolas? De los misterios del reino. ¿Y cuáles son estos misterios del reino? De la iglesia. ¿Se da cuenta? Dicho de otra forma, ¿de qué nos hablan las parábolas? Las parábolas nos van a traer verdades espirituales acerca de la iglesia. Acerca de la iglesia. Las parábolas están relacionadas y tienen que ver con el desarrollo de la iglesia, la formación de la iglesia, el concepto de iglesia. Por eso Cristo va a utilizar en primera razón las parábolas. Vamos al versículo 12, por favor. Versículo 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Mateo capítulo 13, versículo 12. La sentencia del Señor Jesucristo aparentemente parece dura, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Al que tiene se le dará más y tendrá más que suficiente, y al que no tiene se le quitará. ¿Le parece duro o no lo que está diciendo Cristo? Sí, parece duro. Ahora, note de qué estamos hablando, en qué contexto está hablando el Señor Jesucristo. Está hablando de parábolas. El propósito de las parábolas, ¿verdad? De eso está hablando. Está hablando, ¿y en qué contexto se dan las parábolas? En gente que acepta el mensaje, unos pocos, y la gran mayoría que están rechazando las evidencias y las señales del Señor Jesucristo como el Mesías. Entonces, en ese concepto dice, por eso les voy a hablar por parábolas. Las parábolas van destinadas a la gente que no acepta el mensaje. Bien, ahora en el versículo 12 dice, porque a cualquiera que tiene se le dará más, y al que no tiene se le quitará. En realidad lo que el Señor Jesucristo está hablando del terreno espiritual. Es decir, que en el terreno espiritual, hermanos, o se avanza o se estanca. Una persona o progresa o retrocede, o se avanza o se mengua. Es decir, en el terreno espiritual, y me voy a explicar un poco mejor, no hay término medio. Es decir, un creyente o crece o retrocede. No es que me quedo en un punto neutro. A veces podemos conversar con algunos creyentes o nosotros mismos, posiblemente pensar y decir, si alguien le preguntaría, ¿está usted creciendo? ¿Qué responderíamos? La verdad, pastor, no sé, yo creo que me he estancado. No, es que en el término espiritual no hay estancamiento. O es avanzar o es retroceder. Un creyente crece o mengua, crece o deja de crecer. No hay punto medio. No es que, no, pastor, yo creo que me mantengo donde he estado. No he crecido, pero tampoco he retrocedido. No existe tal cosa. O se le da o se le quita. Eso es lo que pasa. Ahora, me explico un poco mejor para que me pueda entender.
Los discípulos del Señor Jesús tenían una base, un fundamento, sí, en conocimiento me refiero. ¿Tenían una base? Sí, ese conocimiento ellos lo habían recibido como todo judío del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora, ese conocimiento que ellos tenían del Antiguo Testamento, ¿hablaba del Mesías? Por supuesto que sí. Esa era la base sobre la cual ellos van a esperar al Mesías. Cuando llega el Señor Jesucristo y ellos reciben su enseñanza, escuchan las enseñanzas, ellos pueden ver los milagros, ellos pueden ver las señales y ellos aceptan esa señal, ¿qué sucede? Les es de bendición. Ellos crecen. Van a desarrollar una fe mucho más completa. Amén. Ellos van a recibir, ¿me entiende? Y van a crecer. En contraposición, las personas, los líderes religiosos, en contraposición el pueblo en general, también ellos tenían una base o no tenían una base en el Antiguo Testamento acerca de Jesucristo. También ellos tenían, y mucho más los líderes religiosos, tenían mayor conocimiento. Entonces cuando llega el Señor Jesucristo, a través de sus enseñanzas y a través de sus señales, y ellos rechazan el mensaje, ¿qué es lo que sucede? ¿Están ganando, como en el caso de los discípulos, o están perdiendo? Están perdiendo. ¿Por qué? Al rechazar a Cristo no están ganando, no están aprovechando la bendición, pero tampoco están conservando lo que tienen. ¿A qué me refiero? Ellos están confiando en la ley. Y una vez que viene el Señor Jesucristo, el cumplimiento perfecto de la ley, al final ni siquiera se quedaron con el tema de la ley. Con lo que se quedaron fue con un conocimiento desproporcionado y fuera de balance bíblico. Al final fueron los grandes perdedores. En esta historia, ¿quiénes ganaron? ¿Los discípulos o los líderes religiosos? Los grandes ganadores fueron los discípulos, que tenían lo mismo o una menor cantidad de información del Antiguo Testamento, pero por aceptar el mensaje de Cristo, por aceptar las señales, por creer en Cristo, terminaron siendo bendecidos, terminaron creyendo y su fe se desarrolló mucho más. ¿Se da cuenta? Al que tiene, se le dará. ¿Recibieron? Recibieron muchísimo más. Por otro lado, los líderes religiosos, el pueblo, también tenían esa base o una base mayor de conocimiento, pero al rechazar el Evangelio, ¿qué sucedió? Perdieron. No solamente perdieron la nueva revelación, no solamente perdieron el nuevo misterio que Dios les estaba comunicando, sino que perdieron toda su base, todo su fundamento. Al final se quedaron sin nada. No es que, bueno, perdí el Evangelio, pero me quedé con la ley. No, al final, porque no tenía sentido. Perder a Cristo era perder la ley. Porque Cristo es el cumplimiento de todo. Entonces, ¿quiénes fueron los grandes ganadores? Los discípulos, los creyentes. ¿Quiénes fueron los grandes perdedores? Los líderes religiosos. Los líderes religiosos. Entonces, a eso se refiere. Recuerde, separados de Cristo, no hay progreso, sino retroceso. Ahora le pregunto, tratando de hacer una aplicación personal a nuestras vidas. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, o lo pregunto de esta forma, ¿tenemos, hermanos, nosotros un conocimiento acerca de Cristo? Pienso que sí. Algunos más que otros, pero todos los que estamos congregados tenemos una base, tenemos un conocimiento. Dios ya nos ha dado. Y nos ha dado en realidad mucho más conocimiento que los santos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque al tener las Escrituras, tenemos un conocimiento mucho más amplio, tenemos un mayor entendimiento del reino de los cielos, de la iglesia. Amén. Todas estas cosas que y vamos a ver más adelante, que para los judíos eran nuevas, incomprensibles, para nosotros son naturales. Pero entonces tenemos más conocimiento. Entonces, si sobre esta base, hermanos, nosotros aceptamos el mensaje de Dios, aceptamos la enseñanza de Dios, aceptamos lo que Dios tiene para nosotros, ¿qué sucederá? Al que tiene, se le dará más. Nos convertiremos en grandes ganadores. Cuando, hermanos, en base al conocimiento que tengamos, usted dice, pero pastor, yo no conozco mucho. No importa, todos tenemos una base de conocimiento. Si usted aceptó al Señor Jesucristo, ya tiene el fundamento que es Cristo en nuestra vida. Amén. Si sobre este fundamento nosotros vamos, días domingos, días miércoles, en casa, estudiando las Escrituras, vamos recibiendo mayor bendición. Si yo creo en esa bendición a través de las Escrituras y yo recibo la palabra en mi vida, ¿qué sucederá? Al que tiene, se le dará más. Creceré espiritualmente, conoceré más profundamente a Dios. Mi fe se irá afirmando y estaré creciendo. Pero por el lado contrario, si yo tengo un fundamento,
y yo, lejos de recibir lo que Dios me viene hablando, yo soy un creyente negligente y pueda que rechace y pueda que me acostumbre a escuchar lo que escucho y soy un oidor olvidadizo, y no pongo en práctica lo que estoy escuchando, lo que Dios me está hablando, ¿qué sucederá bíblicamente? Y al que no tiene, al que rechaza, aún lo que tiene le será quitado. Cuidado. No estoy diciendo que un creyente pierde su salvación, hermano. Si usted es creyente, usted es salvo. Aunque así como por fuego, dice la Escritura en Corintios, pasaremos raspando. Entonces no estoy hablando de salvación, estoy hablando de nuestra relación con Dios. Un creyente, hermanos, que no recibe con ternura y que no pone en práctica lo que vamos aprendiendo a través de las Escrituras, aún lo que tenemos lo perderemos. Entonces a veces hay gente que dice, pero pastor, no hay problema, o sea, quizás yo no soy un creyente totalmente consagrado, pero tampoco soy un creyente malo. Es que ahí está el peligro. O se tiene o no se tiene. O somos creyentes que vamos creciendo en la gracia del Señor, o somos creyentes que vamos retrocediendo en la gracia del Señor. Porque si no tenemos, lo perdemos. Porque aún la base que tenemos de conocimiento se irá deformando y al final será inútil, porque no nos va a servir de nada. Al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Entonces podemos tener a creyentes que quizás van creciendo, podemos ver los que van creciendo espiritualmente, porque son creyentes a pesar de tener una base muy, muy pequeña, o empezaron teniendo una base muy pequeña, pero con qué avidez iban recibiendo, como Samuel, ¿no? Dice que recibía y no dejaba caer al suelo ninguna de las palabras de Dios. ¿Se acuerda? Habla porque tu siervo oye, dime Señor. Y estaba tan deseoso, tan diligente, que era como cogía con ansias, y cuando el Señor le hablaba, él cogía con desesperación y lo guardaba en su corazón. Y disfrutaba y consumía esas palabras, las ponía en su corazón. Y todo el mundo conocía que era un profeta fiel de Jehová. Era evidente, era natural. Tenía y recibió y le fue dado más. Fue conociendo al Señor, fue creciendo en su fe. Pero por otro lado, aquel creyente negligente que tiene su base, ¿no? Como digo, aquel creyente, hay creyentes que quizás con menor base, pero van creciendo, es obvio que el Señor está haciendo algo en sus vidas. Pero hay otros creyentes que incluso pueden tener una base mucho más amplia de conocimiento. Creyentes que hasta de repente han estudiado o hemos estudiado en un instituto bíblico. Le pregunto, ¿eso es garantía de algo? No, no es garantía de nada, a menos que apliquemos esas verdades y las vivamos en nuestros corazones. Porque al final, sea mucho, sea poco lo que tengamos, hermanos, si no lo usamos, lo vamos a perder. Ese es el riesgo. Pero pastor, ¿perderé mi salvación? No, usted no va a perder su salvación. Pero qué desastre, qué tristeza, qué caótico es para un creyente vivir sin ser usado por el Señor. Vivir sin conocer a Dios. En el devocional estamos estudiando a Job, ¿verdad? Estamos en el libro de Job. Y la semana pasada Job hacía muchas preguntas. Puede ser un poco pesado a veces el devocional y a veces podemos pensar, pero qué reiterativo. Pero si usted se da cuenta, como yo mencioné en alguna oportunidad, el libro de Job, lejos de ser un libro que hable acerca de los problemas, es un libro que habla acerca de las grandes verdades teológicas. Es un libro teológico. Y en medio de todo, ¿cuál es la preocupación de Job? ¿Por qué Job sigue con la misma cantaleta y le va dando a lo mismo y sus amigos le dicen, no, tú estás mal, tú tienes pecado? Y Job dice, no, yo no tengo pecado. Pero ¿qué es lo que le frustra a Job? Si se da cuenta, Job no reclama por su enfermedad. Él dice, sí, me duele, estoy mal, pero no reclama por su enfermedad. Ni siquiera reclama por sus hijos que ha perdido o su familia. Su gran pregunta, y la pregunta que vamos a encontrar en todo el libro de Job es, ¿por qué? ¿Por qué Dios me ha abandonado? Recuerde que Job no tiene, no tiene la información completa del Nuevo Testamento. No tiene una Biblia, no tiene ni siquiera el Antiguo Testamento. Pero en su forma tan profunda de ver las cosas, Job pregunta ¿por qué? ¿Sabe lo que le duele a Job? Es que se siente abandonado por Dios. No es que Dios lo haya abandonado, pero que se siente abandonado por Dios. Lo que a Job le duele en la profundidad es no tener una relación. Dios me ha abandonado. ¿Dónde está Dios? Dice. Si podría buscarlo, lo buscaría en el norte, lo buscaría en el sur, en el oriente, en el occidente, y no lo encuentro. ¿Dónde está Dios? Ese era el anhelo de Job.
Se sentía abandonado. Dios mío, como el Señor Jesucristo, ¿se acuerda? ¿Por qué me has desamparado? Es que el anhelo más grande, en el caso del apóstol Pablo, que dijo, ¿cuál es mi meta? Todo esto lo tengo por basura, ¿para qué? Para ganar a Cristo. El deseo más grande para un creyente, hermano consagrado, es conocer a Cristo, conocerle cada día más, caminar con Cristo. Y ese tipo de creyente, al que tiene, le será dado más. ¿Quieres conocerme? ¿Quieres saber más de mí? Ah, tú eres obediente. Toma, hijo. ¿Quieres conocerme? Toma, te voy dando más. Pero al creyente que tiene y que es negligente y que no le interesa en realidad conocer a Dios, puede ser muy fiel a la iglesia, pero no le interesa crecer en la gracia de Dios, aún lo que tiene le será quitado. Pues no le va a servir de nada, todo ese conocimiento se va a embotar. Versículo 13, segunda razón, por favor. Segunda razón. Versículo 13 y 14. Mateo capítulo 13, versículo 14. Entonces, ¿por qué les hablas en parábolas? Le dijeron sus discípulos. ¿Por qué no les hablas de forma clara como nos hablas a nosotros? ¿Y qué dijo Cristo? A ustedes les es dado a conocer los misterios del reino, porque ellos son los que habían aceptado, pero a ellos no, porque ellos estaban rechazando el ministerio del Señor Jesucristo. Versículo 13 dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Cuál es la segunda razón por la cual el Señor Jesucristo les hablaba en parábolas? Cristo está mencionando el cumplimiento de la profecía de Isaías. Fíjese Isaías capítulo 6, por favor. Isaías capítulo 6, versículo 9, va a hablar acerca del endurecimiento judicial del pueblo de Israel. Les hablo por parábolas porque se está cumpliendo, Cristo dice, la profecía. Isaías capítulo 6, versículos 9 al 11. Antes de leer este pasaje, note por favor, ¿los judíos les gustaba escuchar el mensaje de Cristo o no? Sí, iban por multitudes a escucharle. ¿Les gustaba lo que escuchaban? Posiblemente sí. ¿Estaban de acuerdo con lo que Cristo decía? Posiblemente sí. Aún los líderes religiosos iban a escucharle. ¿Pero estaban dispuestos a creer en Él? No. ¿Estaban dispuestos a aplicar en su vida el mensaje, la forma de vivir, el sermón del monte, etcétera, aplicarlo en su vida? No. Prestos para escuchar, qué bonito, qué lindo que predica Jesús, muy bonito, es un maestro, es un rabí, pero ¿estás dispuesto a aplicar? No, hasta ahí nada más. Rechazaron. Entonces el Señor Jesucristo va a citar una profecía de Isaías diciendo, por esto se está cumpliendo lo que el profeta Isaías dijo. Y el mensaje que vamos a leer, recuerde, es la cita, es la exposición más clara de la incredulidad de los judíos. Es una cita judicial, es una condena judicial hacia el pueblo de Israel. ¿Qué dice Isaías capítulo 6, versículos 9 al 11? Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus oídos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén asoladas sin morador y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto. ¿Se da cuenta? En el libro de Isaías, ¿qué expresa? Era la declaración judicial del endurecimiento de Israel. Ciega sus ojos. Endurece su corazón para que no puedan ver, para que no puedan entender, para que no puedan creer. Es decir, el pueblo constante, frente a su constante rechazo de Dios, llega a un punto donde Dios dice, ¿sabes qué? Déjalos que vivan como corazones. Y eso es lo que exactamente estaba pasando con el ministerio del Señor Jesucristo. Cristo les habló de forma clara, era claro, era contundente las señales que Cristo estaba dando, no había lugar a dudas, Él tenía que ser el Mesías, Él era el Mesías y lo dijo de forma clara, directa, a través de señales. Pero ¿qué hizo el pueblo? ¿Eres tú el Mesías? ¿Estás seguro? Tú no eres el Mesías, no, tú lo haces por Satanás, tú no eres el enviado de Dios. Frente a esa constante negativa, ¿qué dijo Cristo?
Okay. No quieren oír, no quieren entender, no quieren ver lo evidente, no vean. No vean. Es decir, la manifestación judicial de ese endurecimiento de corazón eran las parábolas. No van a entender entonces, no van a ver, no les voy a decir las cosas claras, porque ustedes igual no quieren entender. ¿Fuerte o no fuerte? Es fuerte, es fuerte. ¿Se acuerdan en aquella oportunidad donde los líderes religiosos le preguntan al Señor Jesucristo cuando Él va, antes de su muerte, Él va a limpiar porque purifica el templo 2 veces, al comienzo de su ministerio y al final de su ministerio? Cuando la segunda vez, al final de su ministerio, va a limpiar y purificar el templo, salen los líderes religiosos y le dicen, dinos, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Qué le respondió el Señor Jesucristo? Yo también tengo una pregunta para ustedes. ¿El ministerio de Juan era un ministerio que venía de Dios o venía de los hombres? Si decimos que viene de Dios, me va a decir, ¿por qué no creyeron? Y si le decimos que viene de los hombres, nos van a apedrear. No sabemos. Yo tampoco les diré con qué autoridad hago esto. ¿Se acuerda de ese pasaje? ¿Se da cuenta que Cristo no les respondió? De ahí en adelante hay otro cambio radical en el ministerio del Señor Jesucristo. No va a responder. Está entre el sumo sacerdote, está frente a Caifás, y le preguntaban, ¿y qué dice la Escritura? Cristo no respondía. ¿Por qué no respondía? Era la sentencia a su incredulidad. ¿Para qué voy a hablar? Ustedes no lo quieren ver. Salvo cuando le dice, te conjuro por Dios viviente, ¿eres el Cristo o no? Sí lo soy. Y de este día verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. ¡Wow! Fue sorprendente su declaración, directa. ¿Qué más pruebas tenemos? Vamos a matarlo. Ahí está, blasfemia ha dicho. No querían creer, ni aún exhortan que le diga la verdad, no querían escuchar la verdad. Por eso se da cuenta, él ya dice, no, con ellos no voy a hablar, no les voy a decir nada, yo tampoco te contesto. Esa fue la declaración o la forma más visible de la manera en la cual Dios ya desechó a los judíos. Yo tampoco les diré, qué triste. Ya Dios no les iba a hablar, ya Dios no les iba a decir. En este punto ya está en ese punto de transición, les voy a hablar pero por parábolas. Y más adelante llega al punto donde les dice, ya ni siquiera les voy a hablar, ya no hay nada que hablar con ustedes. Son tan duros, tan ciegos, no hay nada más que hablar. Le pregunto, hermano, ¿un creyente podría llegar a esa situación tan triste? Recuerde, un creyente no va a perder su salvación, pero puede llegar a la situación tan deplorable, tan triste, donde puede tener dinero, donde puede tener su familia, donde puede tener todas las comodidades del caso, pero ¿sabe cuál es la tragedia más grande para el creyente? Que Dios ya no le hablará. Que Dios ya no sentirá el obrar de Dios en su corazón, que Dios ya no lo utilizará. Esa es la desgracia más grande para el creyente. Que teniendo, aún lo que tenía, le fue quitado. A veces como creyentes pensamos que son las bendiciones materiales lo más importante en nuestra vida. Nos equivocamos, hermano. Muchos creyentes a veces no tomamos en serio a Dios en nuestra vida y no sabe que estamos jugando con fuego. Porque a veces podemos confiarnos malamente en decir, pero yo ya soy salvo, Dios no me va a quitar su salvación, yo confío en la fidelidad de Dios. Sí, Dios no le va a quitar la salvación, pero Dios puede dejar de hablar a nuestros corazones. Dios puede dejar de utilizarnos. Dios puede dejar de obrar en nuestra vida. Y hay creyentes a veces que no les importa. No les importa. Hay creyentes que dicen, bueno, yo con tal que tenga dinero, tenga mi familia y tenga religión suficiente. Y ya Dios, hermano, no habla en su vida. Qué triste cuando un creyente puede llegar a ese punto donde ha endurecido tanto su corazón que ya el Espíritu Santo no le habla. Que ya el Espíritu Santo no va a hablar en nuestros corazones. Donde ya ni sentimos deseos de servir a Dios, donde ya no tenemos deseos de escucharle, es más, ni le escuchamos. Hermanos, si esas características empiezan a darse en nuestra vida, preocúpese. Preocúpese porque está en un serio y grave peligro. Puede llegar el momento en que Dios diga, no más con este creyente. ¿Qué dice la Escritura en el Antiguo Testamento? Buscadle mientras puede ser hallado.
No, pero es que Dios siempre va a estar para mí. Sí, siempre va a estar para nosotros, hermano, es verdad. Es que Dios ha dicho que siempre va a perdonar mis pecados y siempre lo hará. Pero eso no garantiza de que Dios le vaya a utilizar y vaya a desarrollar una relación personal con usted. Dios es una persona. Y también dijo que podemos entristecer al Espíritu Santo. Amén. Podemos entristecerle. Si usted, hermano, piensa en su corazón, piense por unos instantes, pensemos. Se lo digo de todo corazón. Si en nuestro corazón uno puede decir, pero ya son meses que yo no siento que el Señor me habla. Cuidado. Pastor, yo he perdido el gozo de mi salvación. Cuidado. Pastor, yo no siento deseos de servir a Dios. Ya me conformo con venir a la iglesia en el mejor de los casos. Me conformo con asistir, pero no es como antes. Ya perdí, me he estancado en mi vida espiritual. No, hermano, usted no se ha estancado, está retrocediendo y está pisando campo minado. Está caminando en un terreno sumamente peligroso, porque puede llegar el momento donde Dios diga, no más contigo. No más contigo, te quedas. No quieres obedecer, no quieres servirme, te quedas. No te voy a hablar, no te voy a decir nada, absolutamente. Y si te voy a hablar, te voy a hablar por parábolas que ni las vas a entender. Usted es el creyente que llega o sale después de la iglesia, ¡wow, qué bendición! El Señor me ha hablado. O entramos y salimos de la iglesia diciendo, cumplí, pero nada especial. El pastor no dijo nada interesante, el pastor no dijo nada nuevo. ¿Problema del pastor o quizás problema en nuestro corazón? Donde nos vamos endureciendo. El Proverbios 29:1 dice, el hombre que en reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. No piense, hermano, que podemos jugar con Dios. Dios es una persona. El creyente debe estar rogando, anhelando, como en el Salmo 51 el salmista decía, devuélveme el gozo de mi salvación. No es Dios quien nos va a rogar, somos nosotros quienes debemos rogar y estar agradecidos por Dios, por su presencia, debemos estar agradecidos por el privilegio de poder servirle. ¿Sabe que venir a la iglesia, quién es el beneficiado? ¿Es Dios o nosotros? Es un privilegio venir a cantarle. Es un privilegio venir a adorar a Dios. En casa es un privilegio leer la Biblia, es un privilegio vivir como cristiano, servir como cristiano. Vea por favor el versículo 15. Porque el corazón de este pueblo, está citando Isaías, el Señor Jesucristo, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con sus oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Cuál fue la sentencia espiritual de Dios para con su pueblo? Que dice el versículo 15 y vea cuál es el primer elemento donde empieza el problema. Hermanos, cuando no escuchamos, cuando endurecemos nuestro corazón, ¿cuál va a ser el primer lugar que se va a ver afectado? Según el versículo 15, el corazón. El primer elemento que tiene que ver con el corazón engrosado. Eso es lo que dice, amén, el versículo 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Ellos oyeron, pero no respondieron al llamamiento. ¿Se acuerda de este pueblo? ¿A qué compararé esta generación? Semejantes son a los hombres que van y les tocan una música de fiesta y no bailaron. Les tocaron una música triste y no lloraron, porque viene Juan el Bautista y ¿qué dicen? Demonio tiene. Vengo yo y dicen ustedes, ¿qué dijo el pueblo? Este es un comedor y bebelón. No reaccionaron, es apatía espiritual. Hermano, cuando endurecemos nuestro corazón, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Sabe por qué les hablo por parábolas? Porque han endurecido su corazón. Porque no quieren ver, no quieren oír. ¿Y dónde empezó a radicar el problema? Recuerde, en el corazón se engrosó. Un problema espiritual va a radicar en el corazón. ¿Dónde radican nuestros problemas espirituales, hermano? En el corazón. Ahora, ¿y dónde se va a manifestar después? ¿Qué nos dice el versículo 15? Como consecuencia de un corazón incrédulo, de un corazón acostumbrado a no responder a la voluntad de Dios, un corazón rebelde, un corazón insensible. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Dónde afecta? Los oídos espirituales. Oyen pesadamente, ¿se da cuenta?
oyen pesadamente, y con sus oídos oyen pesadamente. ¿Qué quiere decir que oyen pesadamente? Es decir, ¿entienden la palabra? Sí la entienden, pero la rechazan. Es inaceptable lo que ellos escuchan. Va a afectar sus oídos, va a afectar su visión, es decir, ¿van a ver la luz? Sí, van a ver la luz, pero no la van a ver. No la van a ver. Han cerrado sus ojos. Ve el versículo 15, dice, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. ¿Dónde empezó? Empezó en el corazón, un corazón rebelde, un corazón desobediente, un corazón que constantemente le dice a Dios, no, 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 yo tengo mi forma de pensar, yo tengo mi forma de creer, no. Entonces Dios dice, está bien, no te voy a decir nada. Y en ese instante, ¿dónde vemos la primera manifestación? En los oídos. Escuchamos, pero escuchamos lentamente. Y seguimos rechazando la verdad. Seguimos rechazando la verdad. Y los ojos, ¿y qué hacemos con los ojos? ¿Se nos cierran? No. Note que dice el versículo 15. Cerramos nuestros ojos. Es una acción voluntaria. Una acción de rechazo. No quiero ver la luz. No quiero ver la luz. No quiero ver la luz. ¿Ha conocido a creyentes así? Tristemente sí. Llega un punto cuando un creyente, hermano, puede endurecer tanto su corazón por diferentes razones. Llega un punto donde el creyente siempre está diciendo no a Dios, y Dios le habla a través del consejo, Dios le habla a través de la palabra, Dios le habla a través de la predicación, y el creyente dice no, 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 no. ¿Qué está haciendo con su corazón? Se va endureciendo, engrosando. De pronto ese creyente va a decir, yo no sé qué me pasa, pero ya no escucho como antes. Me confundo con lo que escucho. Pesadamente. Yo no sé lo que pasa, pero es que y uno le habla y le puede decir mil cosas, ¿y qué hace? No escucho, no veo, no escucho, no veo, no quiero escuchar, no quiero ver. O sea, ¿hay personas así? Sí, ¿no? No quiero ver, no me interesa la verdad, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer lo que a mí me gusta, yo quiero hacer, no me interesa lo que diga Dios, no me interesa lo que diga, pero mira, piensa en Dios, piensa en tu vida, piensa en tu... No me interesa. Ok, no te interesa. Ese va a ser tu rechazo judicial de parte de Dios. Vas a llegar al punto donde veas, tengas la evidencia, tengas la luz y no la vas a poder ver. Dice, y en consecuencia yo no lo sane. Rápidamente, por favor, el versículo 16 y 17. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. En contraposición, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? ¿De quién está hablando? Está hablando de los líderes religiosos, está hablando del pueblo. Esto se les ha presentado la evidencia, no quieren oír, no quieren ver, no quieren escuchar, han engrosado sus corazones, un caso perdido. En contraposición, versículo 16, pero ustedes son bienaventurados. ¿Qué los hacía, hermanos, bienaventurados? Porque ven y vuestros oídos oyen. La obediencia. Ellos tenían menos conocimiento que los líderes religiosos, pero sin embargo tenían un corazón dispuesto, un corazón tierno para aceptar las verdades de Dios. Ustedes son bienaventurados. Mientras que Dios desechó a ellos, los rechazó y les dijo, les llegó la sentencia y por eso les voy a hablar por parábolas. En cambio ustedes, dice, ustedes son bienaventurados. Ve el versículo 17, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver y oír lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Fue así, para terminar, fíjese, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y 11. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y 11. ¿Qué dice Pedro? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual pronunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Versículos 12. A esto se les reveló, pero no para sí mismos, sino para nosotros que administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviando del cielo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué dice Pedro? Que hubo profetas, dice que profetizaron lo que iba a venir y ellos no lo entendieron.
Dice que diligentemente empezaron a indagar los tiempos acerca de las personas para poder entender. Y Cristo le dice, esos hombres, hubo gente que quiso oír y ver lo que ustedes están viendo y no lo pudieron ver. No lo pudieron ver. Habla de profetas y de justos. Abraham es uno de los justos. Puede anotar ahí el versículo, yo lo voy a leer por el elemento tiempo. Pero por ejemplo, fíjese, puede anotar ahí Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es decir, los profetas y los justos miraron de lejos, vieron al Mesías, indagaron diligentemente, fueron responsables con el privilegio que Dios les dio. Dijo, esto no es para su época. Esto no es para ustedes. No, ¿para quiénes? Para una generación futura. Estos misterios serán revelados para una generación futura. Y según la Biblia, en Hebreos capítulo 11, versículo 13, dice que lo miraron de lejos y lo saludaron. Nosotros no lo vamos a disfrutar, pero qué bendecidos serán ellos. Y ahí está el Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne, delante de los discípulos. ¿Y qué les dice? Ustedes son los bendecidos. Ustedes saben cuánto anhelaron, cuál fue el deseo, el privilegio que ustedes tienen delante de ustedes, de escuchar y ver y tener a Dios mismo frente a ustedes. Los otros, los santos y los profetas, lo vieron de lejos y lo saludaron. Y aún los ángeles se gozan con eso y ustedes tienen ese gran privilegio. Ustedes son los bendecidos porque recibieron eso. Pero así como la bendición abundó, también la condenación, porque hubo gente que rechazó y no valoró esa tremenda bendición. Y dijeron, no lo queremos. A ustedes les hablaré por parábolas. Bueno, ¿qué grupo de creyente va a ser? Y es interesante, en ese mismo contexto, en el mismo libro de Hebreos, el capítulo 12, dice, por tanto nosotros también, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué tipo de creyente vamos a ser? Si los discípulos, hermanos, eran bienaventurados porque vieron lo que otras generaciones no vieron, imagínense nosotros. Los discípulos, hermanos, no tenían el Nuevo Testamento, nosotros tenemos el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos ya el concepto claro de los misterios de Dios. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos enseña y nos consuela. Nosotros tenemos una iglesia, tenemos mayor revelación. Frente a esta mayor revelación podemos decir, wow, qué privilegio, tenemos una responsabilidad tan grande con esta bendición recibida. O podemos volvernos soberbios, altivos y decir, no importa, eso no es importante, hay otras cosas importantes en mi vida. ¿Y sabe qué sucederá? Se empezará a endurecer su corazón. Tenemos la bendición más grande en nuestro tiempo. Y con ello tenemos la responsabilidad más grande en nuestros días. Recuerde, y Dios nos va a juzgar en la medida del privilegio que recibimos. Dios nos va a juzgar. No es cosa ligera jugar con Dios. No es cosa ligera desechar a Dios. Usted estará diciendo, pero pastor, yo no estoy haciendo nada malo, yo no estoy viviendo en pecado. No necesita vivir en pecado. Simplemente necesita ser rebelde a la voluntad de Dios y no buscar a Dios. Eso es todo lo que necesitamos hacer. Vamos a ponernos de pie para orar, por favor. Puestos de pie para orar.